con su responsable, Graciela, que nos va a explicar un poquito cuál es la función de la Fundación y qué objetivos tiene. Pues eso, buenos días, yo soy Graciela. La Fundación data del año 1997. La idea era, en su gran mayoría son fondos bibliográficos y archivos. Tenemos archivos de Indias, de Simancas, es siglo XVIII, la Marina y sobre todo lo que hemos podido recopilar sobre Jorge Juan y su obra y su vida. Y luego aparte tenemos el servicio de los archivos parroquiales de Novelda, que datan también de 1500 y poco, y la gente viene mucho a buscar la genealogía, entonces damos ese servicio también. Tenemos todos los archivos de todo lo que veis, de todos los fondos bibliográficos. La idea está auspiciado por doña Mercedes Cor, que ya falleció hace ya 8 años, pero bueno, dejó esta fundación para poder mantener todo y que siga adelante. Es un poco la idea. Entonces, si queréis os comento un poquito así por encima, es una pincelada, porque bueno, supongo que ya tenéis bastante idea. El que dio un poco con la teoría de la gravedad fue Newton, y entonces puso un poco en entredicho el tema de la figura de la Tierra. Se pensaba que era como le llamamos aquí el melón de chino, o sea, el melón, y entonces él defendía que seguramente sería redonda y achatada por los polos. Entonces es por eso que, como había un poco de pugna entre los ingleses y los franceses, Luis XV decide hacer una expedición y mandar, por un lado, a este señor que es Maupertuis, que es el que fue a Laponia, al Círculo Polar Ártico, y luego otra expedición a Quito, que entre ellos fue Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Primero, porque le interesaba tanto a Luis XV que su primo Felipe le abriera las puertas del Virreinato de Perú y tener más prebendas, por supuesto, y luego aparte le interesaba que ellos, mandó a 2 oficiales que luego los subió, además tenían 19 y 21 años en este caso, y entonces los mandó un poco con la idea también de las observaciones, de que fueran un poco espías y le contaran cómo funcionaba todo el tema allí en los reinos y tal del Perú. Y esa fue la idea. Entonces, primero fue esta expedición a Laponia, luego lo miráis, que está muy bien, y entonces aquí están tenemos un libro. Bueno, los libros normalmente los que tenemos son de primeras ediciones, aquí tenemos el de Maupertuis concretamente, y entonces ellos llegaron a la conclusión de que efectivamente estaba achatada por los polos, y entonces los Cassini, que eran digamos, las autoridades que habían en aquel entonces en París, pues los dejaron un poco en entredicho, y entonces la broma un poco que gastó Voltaire en ese caso fue: mira, has aplastado a los polos, o sea, a la Tierra y en este caso a los Cassini, es decir, que ellos llegaron a la medición, había muy poca diferencia con el grado terrestre, y la expedición de Jorge Juan fue la que realmente determinó, y en su caso Jorge Juan fue el que llegó a la medición más exacta, y de ahí ya luego se desarrolló el metro que conocemos hoy en día. En fin, un poco eso. Ya volviendo a la expedición de ellos, bueno, pasaron penurias para dar y vender. Allí al final aquellos se pelearon entre ellos, además ellos tardaron nada más un año la expedición del Círculo Polar Ártico, y en cambio la expedición de Jorge Juan estuvo como unos 8 o 10 años. Entonces entre ellos hicieron grupos, hacían mediciones, hombre, se les conocía como los caballeros del punto fijo, porque iban triangulando, iban haciendo sus mediciones, se separaban unos aquí, unos allá, los malos rollos que suelen pasar también, que ahora tú vas a saber más que yo, qué tal, en fin. La Condamine, que era muy gracioso y era además en este caso el mandatario, tenía un poquillo de rencillas con ellos, se pelea con Godén, que aquí por eso se deja un poco la biografía para que la leáis, porque luego él vuelve a España junto con Jorge Juan. En fin, que un montón de historias, van 10 personas, entre ellas, o sea, 10 franceses y los 2 españoles, y en el camino se quedan como 3. Una de las anécdotas, os he dejado aquí el librito de la Condamine, que está escenificado, pues eran las corridas de toros, que eran muy de moda en aquella época, claro, venían de España y entonces duraban como 5 días las corridas, y en una de estas, pues cuando llegan la expedición a Quito, les invitan a la corrida. Unos días antes el cirujano de la compañía llega, entonces un poco hace como pues va por las casas, va intentando
pues eso, curar a la gente, en fin. Y total, entra en contacto con una chica que es prometida de un tal León, que le promete casarse con ella, pero bueno, era para aprovecharse un poco, esto es en plan ya de cotilleo. Y entonces, al final, él pretende casarse con la hija del alcalde, en fin. Total, que le montan allí un motín, la gente esta de León intenta decir que ha sido él el que está con ella y le montan un motín allí, total, que al final hacen en la misma corrida, el pobre Jorge Juan interviene, intenta decir que no, que va, que lo culpan a él, como que ella es su concubina y tal, total, que lo matan. Es decir, que allí los pobres pasaban de todo. Aquello que era todo en secreto, porque esto era observar, ver, bueno, luego había allí una corrupción tremenda. Llegan y encuentran que allí el virrey hace lo que quiere, ellos tienen que ser allí defensores del sitio, luego tienen que un poco administrar, en fin, les cierran las puertas, les quitan los sueldos, o sea, pasan verdaderas penurias. Y en una de estas, ya digo, Jorge Juan interviene, el pobre, intenta allí, pero al final lo hieren y lo matan a este señor, es decir, que como eso, las historias de hoy en día como antes. En fin, poco más. Entonces ellos ya, cuando ya pasa todo esto, deciden volver. Bueno, lo he dicho por el tema de la Condamine, porque aquello era todo en secreto, no se podía contar nada, que él escribe una carta, la manda a Francia para contarlo, lo adelanta y luego ya pues lo publica al tiempo, todo, en fin, que ahí van un poco todos a la rivalidad. Entonces nada, luego cuando ya a la vuelta llegan aquí a todo esto, se encuentran por el camino, como no, a todos, a los ingleses, a tal, tienen que tirar todas las cosas que tienen porque son comprometidas y, en fin, al final la Condamine intenta publicar el primero para llevarse un poco el triunfo, lo hace, pero luego realmente la obra de Jorge Juan y la de Antonio de Ulloa es la que está más documentada y es la que, en fin, digamos, triunfa, por alguna manera de decirlo. Y nada, pues contaros eso. Luego ya, como sabéis, Jorge Juan se vuelve a España y entonces se le da un poco, vamos, no es como espía, pero realmente es espía, porque intentan un poco sacar a flote la construcción naval y claro, el problema es que tienen que ir un poco pues, a copiarse, en este caso, de los ingleses, que son los que realmente ganan todas las batallas y tienen los barcos como más ligeros. Entonces él se va como Mr. Joshua, intenta mezclarse con ellos, aparte de que aprende todos los sistemas de construcción, cuando llega a España lo mejora y realmente lo que hace es, este es el primer barco construido a modo de inglés y además tanto este como todos los que hace, luego vienen los mismos ingleses a tomar nota y cambian el sistema suyo por este que había creado Jorge Juan. Pero luego, como la historia, lo que suele pasar, cuando ellos llegan ya a España, ha muerto el rey, están en manos de otros mandatarios y vuelven otra vez a poner la construcción francesa y 30 y pico años después en Trafalgar pues se nos va todo al garete, es decir, que se pierde todo. Él, antes de morir, sí que hace un alegato diciendo que cree que ha trabajado bastante para poder crear una España mejor con sus condiciones y que cree que no ha sido reconocido en ese aspecto y, en fin, y poco más. Y nada, y ya luego, pues eso, más que nada os leéis esto porque está muy bien, muy resumidito, luego veis todo lo que hizo, porque aparte de esto fue embajador en Marruecos posteriormente, luego estaba también en la fábrica de moneda y timbre, es decir, tiene un montón de cosas y vamos, de tantas cosas que hizo yo creo que no se le reconoció ninguna, es el eterno olvidado.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.